Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Bienvenidos y bienvenidas a Citoyens Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Acompáñenos a conversar sobre la actualidad política, social y cultural de nuestro país con una mirada ciudadana. Así que con ustedes, Verónica Araya, y siempre con mi colega desde Valdivia, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás, Jaimito? Muy bien, muy bien. Otro jueves más acompañando a nuestros auditores. Sí. Oye, hay que agradecer al equipo. Producción general, Carlita Díaz. Producción digital, Alexis Gaete. Y diseño, Ángeles Potorno. Y sonido, nuestro amigo Patricio Núñez. Así que estamos con todo nuestro equipo. Y parece que me faltó... La Gladys en fotografía. Gladys en fotografía. Sí, ahí no me faltó. Perdonen. Ya, vamos a comenzar con nuestra plaza de abastos, Jaime. Y nuestra pregunta que hoy día nos convoca: ¿por qué algunos estudiantes universitarios recurren a instancias judiciales para impugnar sus reprobaciones académicas? Bastante larga la pregunta, pero para poner en contexto sobre lo que vamos a conversar, que hasta el momento hay 4 estudiantes que han recurrido a tribunales de la justicia para revertir reprobaciones. Vulneraciones de sus derechos, discriminación, entre otros, han sido los motivos por los cuales los estudiantes universitarios han recurrido a la justicia. Aunque todos fueron rechazadas, independiente de sus argumentos, la justicia estimó que las acciones no lograron acreditar vulneraciones y resolvió fallar a favor de la Casa de Estudios. Jaime. Bueno, estamos hablando de un fenómeno que ha abierto un debate en el ámbito de la educación superior, ¿no es cierto?, respecto de la relación entre estudiantes y las instituciones universitarias, especialmente en torno a la evaluación, que es como el pie o el talón de Aquiles, ¿no es cierto?, respecto de la academia y respecto de la gestión de un fracaso. Hay distintos especialistas que están advirtiendo respecto a esto denominado judicialización de las reprobaciones, y que va increciendo respecto del estudiante mirado como un cliente o como un usuario, y que ha transformado esta relación pedagógica que nosotros conocimos hace 20 o 30 años atrás. Sí, es muy distinta. Bueno, asimismo, el aumento de estos recursos judiciales invita a reflexionar sobre factores psicológicos, porque es súper importante esclarecer eso, pero no solamente psicológicos, sino sociales y culturales, que influyen en la dificultad para aceptar el error o el fracaso académico, la presión por el éxito, el temor a la frustración y las expectativas familiares o económicas que pueden generar altos niveles de ansiedad, llevando a algunos estudiantes a externalizar la responsabilidad de sus resultados. Así que, bueno, para ello nosotros no vamos a resolver este tema ni tampoco vamos a responder esta pregunta, no está con nosotros una especialista en el tema, Viviana Barinka Tarkakovsky Pessoa, doctora en el programa Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona, magíster en Psicología Clínica, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo estás, Viviana? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo te veía que me hacías así, dentro de lo que nosotros conversábamos al principio, parece que no estábamos tan equivocados, ¿no? No, están absolutamente en lo correcto. Entonces, ¿cuáles son los principales factores psicológicos que implican que algunos estudiantes no acepten una reprobación académica? Yo te diría, Verónica, primero, que es un grupo de estudiantes. Eso es importante diferenciarlo, ¿cierto?, de otras dinámicas que se dan en torno a los sistemas educativos. En segundo lugar, yo creo que también es relevante que hay mayor sensibilidad cuando efectivamente hay un maltrato, hay un acoso, por algo está la ley, ¿cierto?, que de alguna manera promueve los buenos tratos al interior de las universidades y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, te fijas, con violencia, y hay protocolos que se han implementado desde ya hace 1 año y medio, por lo menos en las distintas universidades, y esto no tiene que ver con eso, te fijas, tiene que ver con estudiantes de un grupo que es minoritario, pero lamentablemente va en ascenso, que exigen esta lógica clientelar que ustedes habían hablado y cómo sentir que por el hecho de pisar la universidad ya debiesen tener
un diploma, ¿me explico? Sí. Entonces desde ahí te fijas que se conjugan una serie de fenómenos que me imagino que lo vamos a hablar durante el transcurso de la conversación, que de alguna manera posibilitan que eso ocurra en el sistema educativo actual. Yo diría no solo de Chile, sino que hay investigaciones también a nivel mundial que hablan un poco lamentablemente de esta tendencia. Jaime. Sí, aquí hay distintos factores que están influyendo en esto que se han denominado, y si ustedes me corrigen, respecto a esta generación de cristal, ¿no es cierto? Esta generación que tiene una menor resiliencia. Y por otro lado, estamos hablando de, por ejemplo, y voy a hacer un puente, se acaban de entregar hace pocos días los resultados, ¿no es cierto?, de lo que para nosotros era la prueba de aptitud académica, que ha cambiado de nombre, ha cambiado, ya a esta altura me perdí en qué nombre va. PAES. El PAES, ¿no es cierto?, que indica que bajamos 3 a 4 puntos comprensión lectora. Sin embargo, no fue mejor en matemáticas como promedio nacional. Comprensión lectora me preocupa que no comprendamos aquello que estamos aprendiendo. Entonces, en esta nueva relación, a tu juicio, ¿hay una menor resiliencia al fracaso, al no éxito? Claro, yo creo que esta conducta en algunos estudiantes como de facilismo y esta cosa clientelar con la universidad también da cuenta de generaciones, bueno, que por una parte estuvieron en la pandemia también muchas y muchos. Yo veo un cambio en primer y segundo año en la universidad y en otros lugares donde hago clases también. Entonces, desde ahí yo creo que esa afectación fue muy compleja, porque se acuerdan que ese año incluso no se reprobó a nadie, y que se entiende porque era una emergencia sanitaria, pero eso lamentablemente hace que los y las estudiantes tengan una expectativa poco realista en relación a su desempeño. Entonces, por ejemplo, experiencias tales como le pones un 5, que es una buena nota. Yo también di la PA igual que ustedes, hace ya muchos años. Y claro, un 5 era una buena nota en mi época. Entonces, de alguna forma, reclamos por una nota 5, ¿te fijas? O reclamos ante reprobaciones, sin lugar a dudas, hablan de lo que tú dices, de una menor resiliencia. E insisto, no solamente tiene que ver, a mí más que poner etiquetas como generación de cristal, yo creo que también tenemos que hacernos como un mea culpa también de cómo hemos construido los estándares de calidad, en términos de que, por ejemplo, hoy en día la retención es súper importante, tanto para la gratuidad como para el financiamiento o las comisiones de acreditación, la titulación oportuna, ¿se fijan? También la empleabilidad. En nuestra época no nos buscaban trabajo desde la universidad, ¿me explico? Entonces se fijan que es como una generación de papás, mamás más canguro, que de alguna manera está súper estudiado. En Chile no quieren tener hijos las nuevas generaciones. Y de alguna forma esta sobreprotección hace que se enfrenten con menos herramientas en el mundo ya académico universitario. Hay algo que me llama la atención, y corrígeme tú, Vivi, porque tú eres la experta. El decreto 67 del 2018 en Chile es una normativa del Mineduc que tiene como objetivo cambiar la lógica de evaluar para reprobar por una de evaluar para aprender. El aprender a hacer, podríamos decirlo, ¿no? Buscar que las notas y calificaciones sirvan para guiar la enseñanza y el aprendizaje en lugar de ser el único fin del proceso educativo. ¿Será este transitar desde la evaluación escolar centrada en el aprendizaje, como propone este decreto, a un sistema universitario más exigente? ¿Podría estar la explicación entre hacer este cambio tan radical del colegio versus la universidad, que son como que son distintos claramente? Claro, te fijas, Vero, que yo creo que ahí hay algo muy importante. En primer lugar, ese decreto fue previo a la pandemia. Entonces también en el fondo no había, en ese momento se entendía que dada la emergencia sanitaria no íbamos a castigar a los niños, niñas y adolescentes, menos a los universitarios tampoco, que les costaba un mundo conectarse, incluso a los profesores, nosotros mismos nos costaba un trillón. Y por otra parte yo te diría, la importancia es que en el fondo esa lógica no es menor, pero tiene que ver con retroalimentación. Y cuando uno retroalimenta, uno habla de las fortalezas de aquello que el estudiante, ¿cierto?, demuestra una competencia, si es un currículum por competencia o un currículum por resultado de aprendizaje, pero en el fondo también de aspectos por mejorar o aspectos por fortalecer, ¿te fijas? Entonces eso es lo que falta. Como yo te diría, una autocrítica
autocrítica, una visión también, por ahí decía, ¿cierto? Nuestro amigo, autoevaluación, pensamiento crítico. Y cómo, si tú me preguntas como psicóloga, ¿cómo se logra el pensamiento crítico? Leyendo, que recién estábamos hablando de eso, y por otra parte, cuestionando lo que aparece en redes sociales. Y lamentablemente Chile es el país más conectado de Latinoamérica y el Caribe, y no tenemos ninguna política pública de alfabetización multimedial. ¿Te fijas? Entonces, los niños, niñas y adolescentes, incluso los adultos, creen que TikTok es mágico, que les entrega, ¿cierto?, lo que ellos quieren recibir, sin cuestionar que eso que me pueden estar comunicando no es veraz. Claro, el tema de la fake news es complicado, ¿ya? ¿Jaime? Sí, a ver, hay un tips ahí en nuestras preguntas que me ocupa, en el sentido de quién podría ser la responsabilidad de la institución o de los propios estudiantes que ingresan respecto a esta confusión. Judicializar estos procesos me significa no entender la relación entre los derechos estudiantiles y las responsabilidades académicas. ¿Cómo lo ves tú? Claro, sin lugar a dudas, yo creo que es un tema complejo, es un tema sistémico que tiene distintas aristas. No podríamos decir este es el responsable. Tiene que ver con las dinámicas familiares nuevas, tiene que ver con la pandemia y la afectación, ¿cierto?, de esta sobreprotección en el mundo presencial, que no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Jonathan Haidt, un investigador estadounidense. Tiene que ver también con la inmediatez de la respuesta que nos generan las redes sociales. A veces nos llenamos de correos como si fueran WhatsApp, ¿cierto? Claro. Pues luego, si las estudiantes, los que hacemos clases en educación superior, lo súper sabemos, si no respondemos al minuto ya nos están escribiendo de nuevo. Entonces se fijan que es un fenómeno, yo diría, que tiene distintas aristas, y una arista que es a mí la que me preocupa es como lo que tiene que ver más con la estructura de muchos indicadores que tienden a fomentar, como yo les decía recién, esta competencia entre las distintas universidades en función de esos indicadores, como retención, titulación oportuna, etcétera. Y por último, yo te diría que también es interesante verlo como un fenómeno psicosocial, en términos de que cuando yo creo que tenemos edades parecidas, yo voy para los 50 también, pero en el fondo cuando uno estudiaba en la universidad, nadie se preocupaba si reprobaste, no reprobaste, si aprendiste o no. También había muchas más conductas ¿cómo decirlo? Dejarte ser, o sea, claro, independiente, pero también había mucho maltrato, violencia, que eso en el fondo las nuevas legislaciones están súper bien que hayan puesto el punto ahí y el acento, pero ahora estamos como en todo lo contrario. O sea, el rigor como que quedó de lado. Yo diría que se ha confundido autoridad con autoritarismo, y eso pasa desde la familia. Piensa en cuánto cuesta que un chico, chica en Chile, su papá le diga ya, la tablet, ahora que estamos de vacaciones, entre esta hora y esta hora, ¡no! Y finalmente, por evitarse un berrinche, muchas veces ese papá no ejerce autoridad. ¿Me explico? Y entonces, si ese chico no aprende desde pequeño que hay reglas que respetar, después entra en el ámbito universitario sin respetar tampoco las reglas. Y el problema que a mí me pasa es que después, ¿qué profesionales vamos generando que no tienen esa tolerancia a la frustración, ni se pueden encuadrar en un rol profesional que va a tener límites? ¿Considera que existe una menor tolerancia a la frustración hoy día en estas nuevas generaciones, en los estudiantes universitarios, y a qué se atribuye esta falta de tolerancia a esta frustración? Porque ya sabemos que a lo mejor el tema de la pandemia nos aportó algo. También sabemos que en el hogar también nos puede generar algo negativo. Pero ¿hay algo distinto, específico, que sea que los jóvenes hoy día la frustración como que les genera una transformación completa? Como no saben asumir esta frustración, no saben cómo tomarla, no aprendes desde el fracaso. Claro, es que si te fijas, Vero, como que la tolerancia a la frustración, el manejo de las emociones, la convivencia, como decía Maturana, ¿cierto? El con rayita vivir con otros, eso se aprende desde la temprana infancia. Entonces, si has tenido un hogar donde no hay nadie que te regule, te fijas, también pensemos que en las familias más pobres, pucha que cuesta. Porque en la mañana yo estaba en otro medio de comunicación, como les comentaba, y claro, nuestro país también tiene brechas socioculturales súper fuertes. Entonces, yo entiendo que la gratuidad es un impulso a la movilidad social, y el corazón de esa legislación me parece súper interesante, el espíritu de esa legislación. Pero la gratuidad te ayuda a estudiar, no te garantiza un título. ¿Me explico? Entonces, desde ahí te fijas que hay conceptos como que se han tergiversado en esta lógica. Y por supuesto que
un colegio donde pone muy buenas notas, porque el NEM vale mucho, más de lo que valía cuando dimos la PA, obviamente. Te fijas es que ahora vale desde primero medio a cuarto medio. Exactamente, entonces te fijas que muchas veces las lógicas de las notas que se ponen en los colegios tampoco se ajustan a la realidad. Y también me pasa que cuando hice esta cartita al diario, que yo no pensé que iba a tener tanta publicidad, por decirlo así. Tanta repercusión. He recibido, así que un abrazo a todas y todos los profesores, porque de verdad ha sido como, pucha, qué bueno que se está hablando esto. Yo dejé de ser profesor, me he enterado de cada cosa que de verdad es terrible, así como... Hay algo que me llama la atención, disculpa Jaime, inmediatamente te doy la palabra. Cuando los chicos se enfrentan a esta mala nota o se enfrentan a este hecho de que voy a reprobar, no es que se enteran en el minuto, ellos saben que viene un proceso. ¿Por qué dentro de ese proceso ellos no son capaces de darse cuenta, si yo sigo en esta misma forma voy a reprobar? ¿Por qué esto no lo evitan? ¿Por qué tienen que esperar que llegue el último minuto y culpar a otros de ese fracaso? Claro, yo creo, como te decía Verónica, que en el fondo esta externalización también tiene que ver con un pensamiento menos evolucionado. Te fijas, con una moral más preconvencional, como diría Colbert, o autores que hablan acerca de eso. Entonces, de alguna forma, es como una cosa mucho más de niño, de niña, sin desmerecer la infancia. Claro. Pero por algo también digamos, los derechos de los niños y las niñas, la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, habla de la autonomía progresiva. O sea, tú durante el proceso de desarrollo debieses, como dice el nombre, autonomía progresiva, de a poco ir siendo un ser en el mundo cada vez más independiente. Entonces, por supuesto que un niño de 3, 4, 5 años va a tender a echarle la responsabilidad al resto, a lo de afuera. Entonces, Jaime, esos procesos cognitivos y emocionales no estamos en un escenario propicio para que se gestionen. Ya. Jaime. Sí, quería preguntarle, Viviana, respecto de otro fenómeno que me llama mucho la atención y tiene que ver con estas publicaciones que hacen las universidades y algunos centros de estudio respecto de las carreras o las profesiones mejor ranqueadas o mejor pagadas, por así decir, y donde pareciera ser que es un cebo, una tentación muy grande para los chicos. Es decir, no sé, y no me quiero apresurar en decir cuántos de estos chicos no están estudiando una carrera que les provoque un propósito de vida, sino que están viendo la utilidad económica o la sostenibilidad económica en definitiva, y eso hace que de alguna manera haya un trastabilleo en este rendimiento económico y por ende los causantes de aquello tengan que acudir a la judicialización para poder, recompensar ese error o ese aprendizaje. Y en esto no me quiero meter en qué sistema hoy día todavía, después del siglo XVIII, seguimos utilizando en nuestras universidades, donde más bien es mnemotecnia y no es un aprendizaje más significativo. Claro, desde ahí yo te diría que en el fondo lo que hablábamos recién, como que si te dicen que siempre lo estás haciendo bien en los distintos sistemas. El otro día una profesora que me escribía me decía, ya nadie quiere ser profesor jefe, por ejemplo, en los colegios, porque implica también vincularse con los padres y madres y a veces son súper complejos porque están reclamando cuando debería trabajarse en convivencia toda la comunidad educativa, lo mismo que en las universidades, pero por supuesto teniendo un protagonismo mucho menor, no hay apoderados en la universidad. Claro. Y que lleguen apoderados a reclamar es muy curioso, ¿te fijas? Sí, hay algo que me llamó la atención de lo que mencionaste antes, Viviana, el tema del nivel cultural, que tiene que ver también con un nivel socioeconómico. A lo mejor jóvenes que vienen de estratos socioeconómicos más bajos son más propensos a este tema de frustraciones, más que los chicos que vienen de otros estratos socioeconómicos. ¿Qué pasa con estos chicos de estratos socioeconómicos altos que son cuidados no por sus papás, sino por una nana? ¿No presentan las mismas carencias? Absolutamente, tú apuntaste algo súper importante, como que cuando son personas que
no digo todos, insisto, como un grupo de estudiantes que son la primera generación que estudian en la universidad, claro, hay muchas expectativas familiares, te fijas, Vero, de ascenso social, entonces desde ahí, por supuesto que va a haber la reprobación también desde sus familias, va a ser mirada muy mal, porque en el fondo está puesta todas las fichas en ese chico, esa chica, entonces hay menos libros, ¿me entiendes? Hay menos cultura, eso estamos súper de acuerdo y es lo que tenemos que apuntalar como sea, de universidades que recibimos más de un 90% gratuidad. Y por otro lado, sea el clientelismo en los otros espacios, ¿te fijas? Donde si yo pago, incluso colegas de otras universidades de elite me han comentado precisamente que tiene que ver con yo te estoy pagando, así que dame un buen servicio, ¿te fijas? Claro. Entonces, las lógicas son más o menos similares, pero tienen que ver con lógicas bastante individualistas, con bastante ausencia, sobreprotección de los padres, ¿me explico? Porque sobreprotegen en términos de poca autonomía, pero finalmente, Vero, están ausentes en cualquiera de los dos escenarios. O porque trabajan 24/7, ¿cierto? Sí. O porque trabajan 24/7 también. Pero en otro... y son cuidados por otras personas que no son su familia, ¿te fijas? Claro. Entonces, de alguna manera, igual hay ausencia de referentes y eso también uno lo puede entender como parte de las causas de los pocos límites. ¿Jaime? Sí, yo quiero volver a repetir la misma pregunta, porque no se respondió. Hoy día tenemos un porcentaje importante de nuestras generaciones que no está estudiando por aquello que los llama la vocación o la pasión, sino que hay un pragmatismo respecto del ranking de las carreras mejor pagadas y eso lleva a una frustración en el desarrollo. Sí, perdóneme por no responderle la pregunta, porque sí, me fui por otro lado. Pero es que este tema tiene tantas aristas que es difícil, ya, así que mil disculpas. Pero sí, totalmente, porque ahí se fijan las presiones sociales. Insisto, Chile es el país con más internet de Latinoamérica y el Caribe. Nuestros niños y niñas reciben un smartphone a los 8,9 años. En España es casi un año más. Y un año más en la vida de un niño, pucha que es diferente. Entonces desde ahí te fijas, Jaime, que en el fondo las expectativas son bastante ilusorias, hay mucha presión social que a veces ni siquiera se recibe del grupo familiar, sino que se recibe de los amigos que hay en Instagram, se recibe de las redes sociales que están ellos participando. Entonces desde ahí la tensión que se produce entre estudiar una carrera que me va a hacer más millonario o ganar más plata que una carrera que tiene que ver con mi vocación, por supuesto que desde esta cultura más facilista se va a optar por la segunda. Aunque yo te diría, Jaime, que claramente es muy probable que si alguien entra, no porque tiene vocación ni porque tiene actitudes y aptitudes para esa carrera, es muy probable que no dure el primer año ni el segundo año, porque se va a frustrar más, no le va a ir bien y de alguna forma, insisto, tiene que haber una trayectoria educativa que sea acorde con la vocación, con los intereses y con las actitudes y las aptitudes que tenemos todas y todas las personas. Ya, oye, mira, hay algo que quiero mencionar antes que en este minutito que nos queda. Usted ha señalado, y voy a mencionar justamente la carta que usted envió a los medios. Usted ha señalado que este fenómeno es cada vez más frecuente y lo atribuye a una infantilización estudiantil. Así que como políticas educativas que no fomentan resiliencia, lo que dificulta la aceptación del fracaso académico. En este contexto, ha afirmado que existe una cultura de facilismo y que la pandemia habría profundizado esta infantilización, generando una menor disposición a aceptar la reprobación en la educación superior. ¿Podría profundizar y explicar con mayor detalle esta afirmación para dar pie al por qué fue tan cuestionada y también que le fue como muy comentada, por no decir otra cosa más fuerte? Sí, muchas gracias. Bueno, ahí claramente en un medio de comunicación uno no puede explayarse, así que les agradezco harto el espacio, porque en verdad es como, yo insisto, no es un tema fácil de digerir, yo creo que es un tema estructural y que está atravesado por todas las variables que estamos conversando. Entonces, desde ahí, claramente, como yo les decía, la tolerancia a la frustración, el pensamiento crítico, la autonomía es un proceso progresivo. Y en el fondo, lamentablemente, vemos una sociedad que no apunta a ese desarrollo progresivo, donde hay poca autocrítica, donde hay mucha fake news que se acepta como si fuera verdadera. El año pasado, en el primer semestre, salió incluso en la encuesta CADEM que más de la mitad de los chilenos se informaba de las noticias por TikTok. Entonces te fijas como qué pensamiento crítico. Jaime recién decía, nadie lee en Chile. Sí. Entonces se fijan que hay muchas variables que propenden a que esto ocurra. No es culpa de los y las estudiantes, porque hay muchos que sí se sacrifican y estudian con profundidad y también me han apañado
acompañado, así que un abrazo a ellos y ellas también. Tampoco es responsabilidad de las familias porque es un tema más estructural y que tiene que ver con la imposibilidad muchas veces de conciliar la familia y el trabajo para ejercer esa autonomía progresiva que hablábamos recién cuando se está a cargo de niños, niñas y adolescentes. Y por último, yo diría los sistemas de evaluación que tenemos desde el Ministerio, la Comisión Nacional de Acreditación, que se fijan que va introduciendo más variables que hacen que, en el fondo, este estudiante sea acompañado hasta buscarle trabajo. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Pues la idea es que justamente busquemos la independencia, tratemos de motivarle a nuestros estudiantes la independencia y que los chicos, el rigor no hay que mirarlo desde la parte peyorativa o negativa. El estudiar con rigor, el ser disciplinado, yo creo que nos va a llevar muy lejos. Yo creo que yo también hago clases en la universidad y justamente uno de los temas que yo le inculco a mis estudiantes, la disciplina, el estar siempre preguntando, el estar siempre estudiando, leyendo, aunque cuesta, pero lo importante es que los estudiantes hoy día se haga una autoevaluación y que también sean críticos con su propio aprendizaje. Jaime, para ir cerrando, ¿algo que decir? No, agradecerle, Viviana, me parece que es un tema tremendamente importante. Yo siempre insisto en lo mismo, los jóvenes no son el futuro, son el presente y hay que ocuparse ahora. Así que me parece muy interesante. Sí, ya, estábamos con Viviana Barinka Tartakovsky Pessoa, doctora en Programa de Educación y Sociedad Universitaria de Barcelona, magíster en Psicología Clínica, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Gracias, Viviana, por aceptar esta invitación y que, bueno, un mensaje de esperanza para los jóvenes, porque hace poco rindieron la PAES ya y tienen que empezar a pensar en su futuro. ¿Qué podríamos decirle a los chiquillos? Yo creo que lo primero es felicitar a todos y todos los estudiantes que dieron la PAES, ¿cierto? Insisto, hay muchos estudiantes que estudian con mucho sacrificio. Yo te diría que son la mayoría de nuestros estudiantes en Chile. Entonces, que no se dejen como contaminar con este virus del facilismo, ¿cierto? Que estudiar necesita rigor, lectura, pasión, y que la universidad no es todo también. Hay muchos caminos en la vida. Sí, así que ahí tienen para elegir. Ya, nos están diciendo que nos vamos. Jaime, ha sido un placer, una semana más. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo dial, ¿cierto? Así que le damos las gracias por acompañarnos en este OCTUYEN Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Verónica Araya, Jaime Lepe, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.